que la Biblia, para nada más así hacer un resumen rápido, el Señor Jesucristo murió el día de la Pascua. Y la primera pregunta, ¿qué es la Pascua? La Pascua es de Jehová, la Pascua es de Dios, la Pascua es el día que Dios libertó a su pueblo y que te libertó a ti, porque tú también fuiste libre el día de la Pascua, porque dice el libro de Romanos que tú y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo y juntamente con Él también resucitamos. Por eso tú puedes andar en vida nueva, por eso la Biblia toca tu corazón. Ahorita cantamos una que David compuso de todo su corazón, como el ciervo brama por las aguas. Esa la hizo David y inspirado por el Espíritu Santo, pero él clamaba y David era un hombre que tenía el corazón como Dios. Así es que es muy interesante. Y hoy vamos a ver también esa parte donde David, a ver si nos alcanza el tiempo, donde David levanta esa adoración, donde dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti, amén. Mis ojos te anhelan para ver tu gloria y tu poder, ¿no? ¿En qué momento la hizo? Porque tú has sido mi socorro. Un día, a lo mejor la estudiamos mañana en varones, que es muy, muy interesante, ese momento que David hizo ese salmo, porque estaba en ese momento de aflicción, y lo hizo, ¿sí? Pero hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé su palabra. Dios siempre tiene algo para ti. Recuerda que los predicadores no somos más que instrumentos de Dios para que tú creas, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que nos habla. Así es que, ¿cómo sabes que Dios te habla? Porque su Espíritu mora en ti y porque tú se lo pides. La oración tiene mucho poder. Pídele a Dios, Señor, háblame el día de hoy, dame tu palabra y Dios te la va a dar. Así es que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios grande y maravilloso. Gracias, Señor, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo, Señor, hace 2000 años o más de 2000 años, y gracias a eso yo también resucité y puedo andar en vida nueva y puedo seguir tus caminos, Señor, para que por medio de la ley de vida que pusiste en mí, que es tu Espíritu Santo, yo pueda cambiar y quitar todas aquellas cosas que son difíciles para mí. Las que yo no podía lograr en mis fuerzas, hoy las puedo lograr si yo busco de ti y tú me das ese crecimiento. Dámelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí bueno, nos decía, como un recordatorio, el Señor estableció que la Pascua de Jehová iba a ser el día 14 de Nisán, el día 14 y 15 del mes de Nisán. ¿Cuándo empieza el mes de Nisán? Es decir, los meses hebreos. Los meses hebreos empiezan con el equinoccio, porque el equinoccio exactamente siempre sucede en las mismas fechas. Hoy, por ejemplo, en este año no entró el 21 de marzo. Si no me equivoco, entró el 18, 19 de marzo. Si tú checas el Google, dice la hora en que entró el equinoccio. ¿Y qué significa equinoccio? El momento en que la Tierra y el Sol están más cerca, ¿sí? Y el día y la noche son igualitas. El día y la noche son igualitas. La Tierra, recuerda que no es una circunferencia, es un eclipse, ¿sí? Pero la Tierra está más cerca. Y Dios estableció en Génesis que dijo, he puesto las lumbreras y las estrellas y la luna y el sol, o sea, las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para establecer los tiempos y los meses para aquí, para la tierra. Entonces, Él estableció y dijo, el día 14 de Nisán, ese día van a apartar un cordero, como el Señor Jesús dijo, yo ya tengo que ir
a festejar la Pascua porque ese día seré yo entregado y ese día yo voy a morir por ustedes, ¿sí? Entonces el día 14 de Nisan, si lo sumamos 14 días, el día 19, si no me equivoco, viene siendo, todavía cae en marzo, pero estamos en los días donde el Señor va a la cruz y también da por el 3 de junio la resurrección, porque según esto la tradición muere el viernes y el sábado ya estamos festejando sábado de gloria, ¿no? Igual fueron 3 días, pero en fin, ese es otro estudio que lo hemos dado gracias a la misericordia de Dios. Pero hoy te quiero hablar de cómo nuestro corazón nos engaña. Recuerda que el corazón, ¿cómo es? Más engañoso que todas las cosas. ¿Por qué razonamos así? Por el corazón engañoso. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Por un corazón que engañoso. Y de aquí puedes salir y decir, voy a hacer lo que dice Dios. Lo escuché, lo leí en la mañana, voy a hacer lo que dice Dios. Y sales de aquí y tu corazón engañoso te dice, yo creo que no es así. Yo creo que estás exagerando. Yo creo que las cosas son así. Ya viste lo que pasó aquí, ya viste lo que pasó allá. Y haces cosas diferentes porque tenemos un corazón que engañoso. Y nosotros los cristianos venimos caminando bien en el camino de Dios, pero se nos vienen pruebas. Se nos vienen pruebas, se nos vienen situaciones difíciles en nuestro camino y eso nos hace titubear, ahí vamos bien y de repente viene el celo, viene algo y eso nos desvía, ¿no? Y nos desvía del camino, que el único camino que se llama, ¿cómo se llama nuestro camino? Cristo. Jesús es el camino, es nuestra verdad. ¿Por qué es nuestra verdad? Porque el Espíritu me revela la verdad. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque tu Espíritu te dice que eres hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que te revela y entonces tú vas caminando bien y vas creciendo en la palabra y vas obedeciendo, pero llega momentos en que te cuesta trabajo obedecer a Dios por la prueba que estás pasando y te dan ganas de aventar todo por la ventana y olvidarte de todas las cosas y hacer las cosas. Y luego a veces viene también el celo por la propia iglesia, viene el momento donde dices, ¿por qué nada más el pastor? ¿Por qué nada más lo va a usar al pastor? Y bueno, todo es cosa de Dios. O sea, ¿por qué Dios escogió a Moisés? ¿No? Eso fue voluntad de Dios. ¿Por qué los apóstoles cuando quisieron escoger al 12º apóstol hicieron suertes, escogieron uno de ellos y Dios había escogido ¿a quién? A Pablo. Entonces Dios es el Señor Jesucristo. Nos dice el libro de Efesios. Mira, empecemos ahí con el libro de Efesios 4. Efesios 4. Ya saben que si me van ayudando diciendo amén, ya llegué. El amén es signo ya llegué. Dice, fíjate, Efesios 4:5, tenemos un Señor, aleluya. ¿Quién es nuestro Señor? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo es Dios? Sí. ¿Es tu Señor? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Amén. Tenemos una sola fe. ¿En quién creemos? En el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Jesús y creemos en la guianza del Espíritu Santo. Amén. Tenemos un solo bautizo. Amén. Todos fuimos el mismo día de la Pascua, fuimos bautizados en Cristo Jesús. Así es que dice en el versículo 6, tenemos un Dios y Padre ¿de quién? De todos. Y Él está sobre todos. ¿Y Él es por quién? Por todos. ¿Y dónde está Él? En todos. ¿Dónde está Dios? En mi corazón. ¿Dónde está el Señor?
En mi corazón. ¿Dónde habita el Señor? En mi corazón. ¿Dónde está el templo de Dios? Yo soy el templo de Dios. Amén. Tú eres el templo de Dios. Así es que la palabra de Dios no nos engaña, y eso lo tienes que tener claro. Dios está sobre mí, Dios es por mí y Dios está en mí. Amén. Pero a cada uno de nosotros, a ti y a mí, te fue dado ¿qué? La gracia. ¿Nos fue dada qué? La gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios. Él nos da a cada uno lo que Él quiere darnos. ¿Sí? ¿Por qué estás ahí de pastor? Pues por la gracia de Dios. ¿Y quién te puso? Pues de Dios, ¿no? ¿Y tú querías? Pues no, yo no, pero me aventó, ¿no? Conforme a la medida, ¿cuánta medida? Del regalo que te dé Cristo, ¿sí? Y dice en el versículo 10, el Señor Jesucristo, que descendió a las partes más bajas, Él mismo también subió por encima de ¿quién? De todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Amén. Para llenarlo todo. Y entonces dice aquí la palabra en el 11. Y el Señor mismo, el Señor Jesucristo, y Él mismo, ¿qué dice ahí? Constituyó. ¿Quién? El que es sobre todos, el que ordena, el que decide. Él mismo constituyó pues a los ancianos, a los que van creciendo en la palabra. A unos los hace apóstoles, a otros profetas, a otros los hace evangelistas, a otros los hace pastores y a otros maestros. ¿Sí? Y eso es, ¿quién lo constituye? Pues Dios. Así es que tú debes hacer lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4. Desde que tú llegaste a Cristo, dice Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que tú y yo eres heredero, que el heredero es ¿qué? Niño. ¿Cuándo Dios establece que somos niños? Cuando estamos creciendo en la palabra de Dios. Tú pudiste haber llegado a Cristo de 50 años, tú pudiste haber llegado a Cristo de 20, de 15, pero a partir de que naciste, naciste de nuevo. ¿Y cómo nace un niño? Pues siendo un ¿qué? Un bebé. Pero ahí vino la palabra de Dios y te empezó a dar hambre por la palabra. Pero en nada difieres de quién. Nada difieres del esclavo. ¿Por qué? Porque soy igual que el esclavo, porque Satanás me viene y me engaña, mi carne me engaña, y viene mi alma, mi corazón, que es más engañoso que todas las cosas, y me engañan. Y me engañan y me hacen equivocarme del camino, aunque soy ¿qué? Señor de todo. Entonces, ¿qué necesito para dejar de ser niño? Tengo que estar, versículo 2, ¿bajo qué? Tutores y curadores. ¿Y por qué curadores? Pues porque a veces tropiezo. ¿Qué pasa cuando tú te caías? ¿Qué hacía tu papá? Ay, te pongan ahí tu paracaídas, ¿no? Entonces, tú mentiolate, tú esto, porque te habías caído. Entonces, los ancianos también somos, ¿qué? Curadores. Pastor, tengo esta situación. Anciano, tengo esta situación. Vamos a orar por ti, ¿sí? Pero ¿hasta cuándo debemos estar ahí? Hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Por el Padre, porque Él te va a constituir cualquiera de las cosas. Ahí nos dice la Biblia. Y unos son puestos para administrar, otros son para sanar, otros para hacer milagros, otros para organizar, y vienen los dones que Dios nos da. ¿A quién? A todos. Pero de repente viene el celo, y hoy quiero que estudiemos un ejemplo del celo, de lo que sucede, ¿sí? De lo que sucede
con una persona y quiero que vayas al libro de Números 16. Amén. Dice Números 16. Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Datán, hijo de Abiram, hijo de Eliab, hijo de On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron ¿qué? Gente. ¿Quién lo hizo? Core. Core era uno de los levitas. Junto con los levitas, recuerda que Dios los escogió para que ellos fueran, por un lado, fueran los sacerdotes, la descendencia de Aarón, es decir, toda la descendencia de Aarón, que fue el que acompañó a Moisés a todos los momentos para liberar al pueblo y hablar con Faraón, porque Moisés no quería hablar. Entonces Dios dijo, a la familia de Aarón serán los sacerdotes. Los demás levitas van a tener este privilegio. Número uno, van a vivir de los diezmos, porque ellos se van a encargar de mover el templo. Ellos van a ser los que van a lavar los utensilios. Cuando se mueva el arca del pacto, ellos guardarán los utensilios, guardarán las varas, las cortinas. Nadie puede hacerlo más que los levitas. Entonces, esos eran los levitas, ¿sí? Y Core era un levita, es decir, desde luego ya no vivía Leví, que viene desde la tribu de Leví, todo eso ya era una descendencia, como decir, tu apellido, pues ¿por qué eres? Yo, ¿por qué soy Recamier? Pues porque de allá vengo, ¿no? O sea, de mi abuelo, mi tatarabuelo, y venían los lomos de toda mi familia, ¿sí? Miren, ya se sentó el jurado ahí en esa esquina. No, están bien, ahí están bien. Es que no he visto cómo habían puesto las sillas para ese jurado. Y entonces, Leví, Core era hijo de Leví. Dice, ¿pero qué hizo Leví? ¿Tomaron qué? Tomaron gente, o sea, tomaron población. Y se levantaron, ¿contra quién? ¿Contra quién se levantaron? Contra Moisés. Es decir, se levantaron contra Moisés. ¿Y quién había escogido a Moisés? Dios. ¿Quién lo había puesto en ese lugar? Dios. ¿Y por qué se levantan contra él si fue una decisión de Dios? Porque estamos equivocados, ¿no? Cuando la agarramos contra algún anciano y empezamos a hablar de ese anciano, pues no se puso él porque quiso. ¿Quién lo puso? Lo puso Dios. Ahora piensa esto, ¿cómo logró Core levantar a todas estas personas? Mira, deja una marca ahí y vamos a 1 Corintios 10. Amén. 1 Corintios 10. Dice 10:1. Dice el apóstol Pablo, ¿porque qué? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, algunos, no, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? En la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento ¿qué? ¿Y tú estás comiendo el mismo alimento espiritual que ellos? Sí. Amén. Todos comieron el mismo alimento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual.
porque la bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Entonces tú bebes, cuando bebes aquí, o bebes en tu casa de la Biblia, ¿de dónde bebes? De Cristo. Entonces tienes la misma bebida que tú y que yo. Tú y yo bebemos la misma bebida espiritual, ¿sí? Así es que dice, versículo 5, pero de los más, ¿de los cuántos? De los más. O sea, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? Nunca entraron ¿a dónde? A la tierra prometida, donde fluía ¿qué? Ahora, ¿qué sucede si Dios no se llega a agradar de nosotros? Que bebemos la misma bebida espiritual, comemos el mismo pan que es Cristo, todos fuimos bautizados, tenemos una sola fe, todos estamos. Si no agradamos a Dios, no vamos a entrar ¿a dónde? A la tierra donde fluye leche y miel. ¿Dónde está esa tierra donde fluye leche y miel? En el cielo. Es nuestra esperanza para poder entrar ¿a dónde? Al cielo. Porque el punto es, tenemos que entrar en el tercer cielo. Tenemos que formar la nueva Jerusalén. Pero si no lo hacemos, nos vamos a quedar postrados ¿en dónde? Aquí en la tierra, nos vamos a quedar a la tribulación. Sí vamos a estar aquí en la Nueva Jerusalén, pero no seremos la Nueva Jerusalén. Estaremos viviendo dentro de la Nueva Jerusalén, pero no seremos como Dios. No estaremos formando los muros, no estaremos formando todo eso. Quedaremos como postrados aquí. Amén. Por eso tú y yo tenemos que... Porque ¿qué pasó con el pueblo? Si todos cruzaron el mar, todos vieron, bajaron bajo la nube, todos vieron los milagros. Dice en el versículo 6, y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, ¿qué? Como ellos codiciaron. La codicia, mis hermanos, tremenda. Yo sé que todos queremos prosperar, todos queremos hacer dinero, todos queremos vivir bien, pero ¿de quién es el oro y la plata? ¿Y a quién se la da? A quien lo agrada. Ya no es en tus fuerzas, de todo árbol del huerto podrás comer. Y puso 4 ríos, en el cual uno se llamaba Pisón, creo, y ahí corría oro y los metales más hermosos, porque Dios es el dueño ¿de qué? Del oro y la plata. Y Dios es el que te lo da. Entonces no tenemos que codiciar, tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Amén. Así es que tú y yo debemos de quitarnos de nosotros toda codicia. Cuidado, es que yo quiero hacerme rico, es que aquí voy a ganar más, aquí dice la palabra de Dios, el que quiera hacerse rico no será sin ¿qué? Sin culpa. El que quiera hacerse rico rápidamente, o sea que voy a hacer dinero, me propusieron un negocio rapidísimo, no será sin ¿qué? Sin culpa. O sea, la culpa es de él por querer alcanzar lo que Dios tiene para él. Amén. Ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ¿Sí? Entonces, no debemos ser ¿qué? Idólatras. No, yo ya no idolatro a nadie. Ya las medallitas que traía ya las tiré, ¿no? Ya todo lo que tenía en casa ya lo eché fuera de mi casa, ¿no? Aunque había un cuadro muy hermoso que mi mamá me regaló y que lo adoraba y que le ponían la veladora. Ay, cuánto lo siento, mami, pero llegó la verdad y la verdad me hizo libre. Aleluya. ¿Sí? Y dices, ¿y qué hago con este cuadro? ¿Qué hago con esta imagen? Si la quería mucho mi mamá, pues si se la regalo a alguien, pues peor. O lo vas a volver idólatra. Y más si le dices, ay, sobrino, te voy a dar esta imagen porque a mí ya me dijeron que no la tenga en mi casa,
pero la quería mucho tu tío. Tu tío abuelo la adoraba y entonces sigue la manteniendo ahí. Y dices, ahora tú quieres la maldición para tu sobrino. Ni seamos, ¿qué? Idólatras. Otra idolatría. ¡Ay, el hobby! Yo adoro este hobby. Primero va el hobby que esto, ¿no? ¿Y vas a ir a la iglesia? No, porque tengo que estar con mis hijos y mis hijos son más importantes. El que ama más a hijo que a mí, dice el Señor Jesucristo, no es digno de mí. El que ama a esposa más que a mí, no es digno de mí. Así es que a veces hay que pensar que muchas veces podemos ser, ¿qué? Idólatras y quedarnos, ¿qué? Postrados. Dice en versículo 8, ni forniquemos como algunos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicar no solamente la parte sexual, sino ir y andar en otros dioses, buscando otras cosas, ¿sí? Ni tentemos al Señor como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo lo tentaron? Cada vez que se quejaban con Moisés, ¿qué decía el Señor? ¿Me están qué? Tentando. Entonces, cada vez que te quejas de un anciano, te estás quejando ¿de quién? De Dios. Porque ¿quién lo puso? Pues Dios. ¿No te gusta lo que dijo? Pues acércate a Él. Ya te dirá por qué lo dijo. ¿Y qué tenemos que hacer los ancianos? Me equivoqué y corrijo. Pero no empiezas a quejarte como lo hizo Core, que empezó a reunir 200. ¿Sí? Dice, versículo 10, ¿y no qué? No murmures, hijo de mi hermano. La murmuración, ¿sabes qué es la murmuración? Chisme. La murmuración es hablar de una tercera persona que no está. Tú estás hablando contigo y dices, te voy a decir, te voy a dar un secretito, Rodolfo. Te voy a platicar de fulano de tal. ¿Y fulano de tal está aquí? No, no está. Esto estoy, ¿qué? Murmurando de él. Y entonces, cuidado con eso. No murmuremos. Como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Y eso fue lo que hizo Coré. Core murmuró, ¿sí? Mira, Proverbios 26, vamos a Proverbios 26. ...26, 22. ¿Cómo es la murmuración, mis hermanos? Proverbios 22... ¿Qué les dije? Proverbios 26, 22. ¿Las palabras de quién? ¿Son como qué? Ay, qué rico me sabe. Dime. ¿No estaré murmurando? No, yo creo que estamos para enterarnos. ¿No? A mí me sirve para orar, porque así me lo llevo y me pongo a orar por él. Pero sígueme diciendo. Ahora, ¿puedes murmurar por el teléfono? Sí. ¿Puedes murmurar personalmente? Sí. Las palabras de ese chismoso, ¿cómo son? ¿Bocados qué? ¿Pero hasta dónde llegan? Ay, qué rico me supo esto. Es una comida, mis hermanos. Y no lo niego. No lo niego porque también... La verdad, mi carnota luego la disfruta. Pero debe recordar la palabra. Así es que, dice en el 23, 24 más bien, el que odia, ¿cómo le hace? ¿Disimula con qué? O sea, te está chismoneando algo. Y yo lo quiero mucho. Y yo la quiero mucho, pero es tremenda. Ay,
ay, yo lo quiero mucho, pero se va y yo no sé, te voy a decir lo que hizo. Y entonces, el odio que hace, disimula. Ay, te comprendo por lo que te hizo, es que yo de veras en la vida le he hecho algo. Y tú dices, ay, pobrecito. ¿Por qué? Porque el odio, ¿qué? Disimula con sus labios, pero en su interior, ¿qué maquina? ¿Y a quién está engañando? O sea, con el que está hablando, a Dios. Dios no puede ser engañado. En la vida Dios va a poder ser engañado. Entonces, ¿yo qué tengo que tener cuidado? De no recibir, ¿qué? Murmuración. Ah, que sabe muy rica. Pues sí, pero va a entrar en mis entrañas, pero el otro está maquinando que yo también lo odie. ¿Sí? El otro también está haciendo que yo lo odie. Déjenme apagarlo porque si no, no me va a dejar Ah, no, por lo más le apago la bocina, ¿verdad? Sí, la tecnología. Yo donde le andaba buscando el enchufe. Pero dice, su maldad será descubierta en la congregación. Así es que, mi hermano, cuando tú pases momentos difíciles, afróntalos. O sea, no trates de cubrir tu testimonio. Háblalo. Mira, a todos nos ha pasado. ¿Cuál es nuestra debilidad de los padres? Yo cuando veo que mis hijos hacen algo mal, pues ya, se van a enterar todos, pues sí, más vale decirlo. Si te preguntan, no voy a andarlo diciendo, pero el que me pregunte, pues pasó esto. Pues yo sigo el camino. El hermano Güey nos puso un ejemplo, puso una prueba tremenda, y en cuanto lo vimos, le pasó esto a uno de mis hijos, hermano. Y está así las cosas, pero yo sigo adelante. Y ese hijo va a regresar. Amén. Y regresó. Hay que afrontar las cosas. Ahora, ¿qué hizo Core? Pues todo esto. Vamos a regresar a Números 16. Dice, Números 16:2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo de varones de renombre. ¿Quiénes se levantaron? 250. ¿Cómo pudo lograr Core convencer a 250? ¿A través de qué? Porque ese que recibió esa maldad que traía Core, ¿qué hizo él? ¿Se la platicó a quién? A otro. Y ese a otro. ¿Y eso qué? Se multiplica. Y dice la palabra de Dios que tú te puedes acabar a una persona ¿con qué? Con tu lengua. Tú puedes acabar con la vida de una persona murmurando por ella. Entonces, ¿por qué Dios se molesta por la murmuración? Pues porque perjudica. Dios está en el tercer cielo. Pero tú debes de cuidar tu corazón. ¿Estás sentido con alguien?
Oye, Core, ¿estás sentido con Moisés? Pues ve y dile. Oye, Moisés, no me parece esto. Quiero platicar contigo. ¿Y qué va a decir Moisés? Pues si Dios me puso. ¿Pero por qué nos llevaste allá, Moisés? Pues porque Dios me dijo. ¿Pero por qué está pasando esto? Porque Dios te está probando, hermano. Pero no la agarras ¿contra quién? Contra nadie. Ahora, ¿cuál es el resultado de murmurar? Nos quedaremos, ¿qué? Postrados en el desierto. Ahora, ¿Dios puede ser engañado? ¿Por qué Dios no destruyó a Moisés? Porque se agradó de él. Ahora, Moisés entró a la tierra prometida. Algo hizo. Era hombre, pero nos da como un ejemplo de que Moisés tantas veces que intervino por el pueblo y detuvo las matanzas, porque le decía, Aarón, ve y toma tu incienso y para. ¿Recuerdas? Ahorita en esta parte de la historia viene, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo Dios, cuando tú oras y te arrepientes, Dios te perdona? Amén. Algo hizo Moisés después de ser un varón y un tipo de Jesús. Y entonces se juntaron 250 de puros levitas, porque eran príncipes de la congregación. Eran de los del consejo. Híjole, qué tremendo. ¿Era de los de qué? De los que tenía cerca, ¿quién? Moisés. Y entonces dice aquí, ¿qué le dijeron cuando se juntaron los 250? Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes. ¿Por qué? Han de haber dicho, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? O sea, ¿a poco Dios nada más los puso a ustedes? ¿Dios los amaba a todos? Dios había determinado que ellos tenían que ser Moisés y Aarón. Y esa es una decisión de Dios. Todos ellos son santos. Y te quiero decir, Moisés, que en medio de ellos está Jehová. Dios está contigo. Amén. ¿Por qué pues levantáis sobre toda la congregación? ¿Por qué? ¿Por qué agarras y nos ordenas? ¿Por qué agarras y nos dices? Pues porque Dios me dice, yo creo Moisés. Es que estamos mal lo que estás haciendo. Pues Dios me dijo. Imagínate cuando lo sacó el pueblo y todos sabían que iban al mar, a un lugar donde no iban a poder salir. Ahí los iba llevando y otros le decían, Moisés, ¿dónde nos llevas? ¿A poco no había gente que sabía para dónde ir? Vámonos por acá. Aquí nos van a agarrar todos. Pero Moisés, ¿a quién fue obediente? Y los llevó por ahí. ¿Qué quería Dios? Probarlo y que vieran que Dios es poderoso. Cuando llegaron y se vieron ahí en el mar y vieron que venían los egipcios y de este lado del mar, dices, Moisés, ¿qué hiciste? En lugar de decir, Dios nos sacará, Dios nos librará. Y entonces en ese momento que vieron el milagro de Dios, y entonces, ¿qué hizo Moisés? Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y le dijo a Core y a todos su ¿qué? Pues a los 250. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo
¿y quién hará que se acerque a él? Al que él escogiere, él lo acercará así. Porque antes nadie se podía acercar a Dios más que ¿quién? Moisés. Pero ahora tú te puedes acercar a Dios. Gloria a Dios. Gracias a la sangre de Cristo. ¿Por qué eres santo? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué somos santos? No por nuestras fuerzas, por la sangre de Cristo. ¿Por qué puedes entrar en el lugar santísimo? Por la sangre de Cristo. Pero antes el sacerdote, ¿cuántas veces entraba en el lugar santísimo? Una vez al año. Gloria a Dios por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces le dijo en el 6, haced esto, tomaos incensarios, Core, y todo tu séquito. ¿Qué es un incensario? Un lugar donde quemas, ¿qué? El incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones. Entonces, ¿cuál es tu incensario ahorita? Tu espíritu. ¿Tú oras con tu alma también? ¿Sí? Oras con el entendimiento y oras con el espíritu. Cantas con el espíritu y cantas con el espíritu. Entonces, tu incensario es tu corazón, que es tu espíritu y tu alma. ¿Y con ellos qué haces? Oras. ¿Y qué es la oración? El incienso. Pero en aquel tiempo que no había entrado Cristo, que no podían tener al Espíritu Santo en su corazón, entonces ellos, el único que podía cargar un incensario era el sacerdote, que traía el incensario, entraba en el templo. Qué impresionante. Tú entras en el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Ese templo físico donde entras al lugar santo, tú entras a cada rato, hermano. Y luego después entras al lugar santísimo donde Dios dijo, una vez al año va a entrar el sacerdote. Y entonces, el único que podía entrar era el sacerdote. ¿Qué sucedió con los hijos de Aarón cuando llevaron incienso equivocado? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Murieron, pero ¿qué incienso qué? ¿Cómo? Fuego extraño, ¿no? ¿Trajeron qué? Fuego extraño. Ahora, tú para que se queme algo, ¿qué necesitas? Tienes que tener ¿qué? Fuego. Entonces echas el incienso y ¿qué le pasa? Se quema. ¿Y el incienso qué son? Las oraciones. Entonces, ellos necesitaban tener un incensario donde ponían ¿qué? Fuego. Ponían fuego y ponían el incienso, y ahí se quemaba, y lo derramaban sobre el altar, ¿sí? Que son las oraciones. Entonces, ¿dónde está tu fuego ahora? ¿No dice Dios, aviva el fuego que hay en ti? ¿Con qué lo avivas? Con la oración, con la comunión, al congregarte, ahí avivas el fuego. Y entonces tus oraciones tienen ¿qué? Poder. Amén. Y entonces por eso le dijo, ustedes son los únicos que pueden traer incensario, porque también Dios se manifiesta. Porque ¿dónde se manifestaba? Solamente en el templo. Entonces por eso le dijo, ¿a poco solo tú y Aarón pueden entrar? Y cuando los hijos de Aarón trajeron fuego extraño, se metieron al templo y trajeron fuego extraño, ¿qué hizo Dios con ellos? Los mató. Yo me imagino el dolor de Aarón de ver morir dos de sus hijos. ¿A cuánto nos duelen nuestros hijos? Y todas estas cosas suceden ¿para qué? Para ejemplo, qué importante que cada vez que tú oras, tú llevas aquí en el fuego, echas tu incienso y empiezas a orar y traes tu incensario delante de Dios. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que les dijo, si es así, traigan los 250, traigan su incensario. Dice aquí la palabra de Dios,
Tomaos esto, incensarios, dice, poner fuego en ellos, versículo 7, poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será que santo. Esto baste, hijos de Leví. Amén. Déjame ver la hora porque está muy largo el estudio. ¿Sí? No, ya no nos va a alcanzar el tiempo. Déjame ver a dónde nos vamos. Yo te recomiendo como oración que te estudies números 16, ahí en tu casita. Paso por paso, óralo y vas a ver cómo tiene tanta relación todo lo que estamos viendo. Dice números 16. En el 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra quién. O sea, Moisés le dijo, no es contra mí. Core, te estás poniendo en contra de quién? En contra de Dios. Pues Aarón, ¿qué es para contra él? Que estés, ¿qué? Murmurando. ¿Por qué Aarón lo escogió? Porque Aarón es el sacerdote. Porque Aarón es el único que puede hacerlo. Pues porque Dios lo decidió. ¿Sí? Fíjate el reclamo que le hicieron, versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. Y cuando Moisés dijo, yo los voy a meter, siempre dijo, Dios nos va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Así es que Moisés se enojó. ¿Te llegas a enojar? Sí. Déjame leer aquí. Versículo 18. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Core, ¿qué hizo Core en el versículo 19? Había hecho juntar contra ellos ¿a quién? O sea, llamó a toda la congregación, se puso allá a llamarlos y a buscarlos tienda por tienda, ¿no? Mañana prepárate porque mañana va a haber Dios que no solamente es Moisés y Aarón, sino nosotros también y ustedes también. Vengan a ver lo que va a hacer Dios, cómo nos va a escuchar a nosotros también y vamos a poder hacer lo mismo que hace Moisés, ¿no? ¿Estaban qué? Murmurando. Y convencieron al pueblo, dice, ya Core había hecho juntar a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció, ¿en qué momento? ¿Y qué dijo Jehová? Versículo 20. Ya habló diciendo en el 21, apártense de esta congregación, ¿y qué voy a hacer? ¿Iba a acabar con Core Dios? ¿Y los demás qué culpa tenían? Los primeros 250, ¿cuál fue su culpa? Haber aceptado la murmuración. Haber aceptado los labios lisonjeros, haber aceptado en lugar de ir a hablar con Moisés. Y entonces, dice en el 22,
Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿No fue Core? ¿Por qué te enojas con toda la congregación? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Se postraron y oraron, ¿no? ¿Qué hicieron? Trajeron fuego delante de ¿quién? De Dios. ¿Oraron a Dios? Entonces llevaron incienso. Dijeron: Señor, Dios de todos los espíritus de toda carne, no lo hagas. Y entonces le dijo en el 24 Dios: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor, o sea, de alrededor de la tienda de ¿quién? De Core, de Datán y de Abirán. ¿Qué hizo Dios? ¿Tuvo qué? Misericordia. ¿Tuvo qué? Misericordia. ¿A quién iba a consumir Dios? No solamente a los 250. ¿A quién? A todos. Y cuando se postraron, ¿qué dijo? Está bien, como diciendo Dios, está bien. Apártense de alrededor de las tiendas, de las casas de esos tres. Porque si ves la historia, ahí va a incluir a otros dos que no quisieron ir. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Y él habló a toda la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Core, de Datán y de Abirán, de alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas. ¿Con quién? Sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Con quién se pusieron en la puerta? Con su familia. ¿A quién te llevas de corbata cuando tú desobedeces a Dios? A tu familia. Y eso es lo que hay que medir. Te llevas a toda tu familia. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es que eso era en el Antiguo Testamento? No, es el mismo. Primera de Corintios dice: y estas cosas nos sucedieron para que no hagamos lo mismo. No dice no murmurar. No murmures. Primero, no, te quedas postrado en el desierto. Segundo, no vas a entrar a la tercero, te vas a llevar a tu familia. Y entonces dice aquí la palabra de Dios: versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice ¿de qué? Créeme, mi hermano, que cada vez que yo predico, lo más que le estoy pidiendo a Dios es que no me permita hablar de mi propia sabiduría, ni de lo que hay en mi corazón. Dice el Señor, todavía en la mañana le dije: Señor, voy a predicar lo que tú me digas que predique. Porque la palabra de Dios, ¿cómo son? Aguijones, ¿en dónde? En nuestros costados. ¿A poco no desde que vienes a la congregación? Ay, dices: hijos, ¿qué dijo el pastor? Me dolió. Pues ¿cómo? Yo no te lo dije. Es Dios quien te lo dice.
A ver, ahorita, dice, por Señor, ¿por qué tengo que hablar de la idolatría? ¿Por qué tengo que referirme y recordar esas imágenes? ¿No? Mira, yo tenía una imagen que me dio mi abuelita desde que era cuando estaba en la tradición, y me la dio para que yo la cargara en mi cartera. Y siempre me dijo, toda vez que venía, no la tires porque es la que te cuida, ¿no? Y era una imagen. Y entonces yo cada vez que ni estaba yo en peligro sacaba la tarjetita. Uy, aquí estaba el vigilante. Era yo un chamaco. Ahora, mi abuelita, que la quería muchísimo, ¿lo hizo con buena intención? Totalmente. Una buena intención, sí. ¿Conocía la verdad? No. Gloria a Dios que la conoció, porque fue la primera que empezó a orar por mí, ¿no? Bueno, y por toda la familia. Le pasó como el arca de Noé. No convirtió a nadie, pero era cristiano. Iba por un policía que a fuerza lo quería llevar a la congregación afuera del metro. Ande, lo llevo a la congregación. Y nunca quiso ir el policía. Pero dice aquí, versículo 29, si como mueren todos los hombres murieron estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres Jehová no me envió. Versículo 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo y y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos ¿a dónde? Entonces conoceréis que estos hombres ¿qué hicieron? ¿Y por qué lo irritaron? Porque fueron los que murmuraron. ¿Fueron qué? Los que traían en su corazón con cosas y convencieron ¿a cuántos? A 250. Y dice aquí la palabra de Dios. Dice, versículo 31, y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés todas estas palabras, ¿qué sucedió? Que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, ¿a quién? A sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus, ¿iban ahí sus hijos? ¿Iba su esposa? Quizás sus padres. ¿A quién se llevaron? Ahora tú piensas en un chiquitín, los pequeñuelos, dice, ¿qué culpa tenían? ¿Y de quién fue la culpa que se fueran? Y que descendieran vivos ¿a dónde? Al infierno. Ahora, estas cosas sucedieron para que nosotros, ¿qué? No hagamos lo mismo. Dice aquí la palabra de Dios. 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todos los de Israel, versículo 34, los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, nos va a tragar también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió ¿a quién? A los 250 hombres que ofrecían ¿qué? Y esos 250 hombres, ¿por qué por qué se rebelaron? Porque empezó ¿quién? Uno. Convenció a Virán, convenció al otro.
Y con 3, ¿a cuántos convencieron? A 250. Tú déjate guiar solo por quién. Por Dios. Si Dios te cambia de congregación, que Dios te cambie, pero no te cambies tú porque tú quieres. O porque alguien te dijo que te fueras. Tú tienes que irte cuando Dios te diga. Amén. Si Dios tiene otros planes, Él lo hará. Tú debes de estar bajo los curadores y cuidadores hasta que Dios tenga su tiempo señalado. Pero no debes escuchar a nadie más que a quién. ¡Qué maravilla, mi hermano! Tenemos al admirable consejero. Y consumió a los 250 porque se dejaron convencer. Y entonces Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 37, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Ese es otro tema, ¿sí? ¿Cuántos murieron? Primero iban a morir ¿quién? Pero ¿qué fue clave para que se parara la mortandad? La oración. La oración. ¿Qué puede parar? La oración. ¿Qué puede parar una maldad en tu familia? La oración. ¿Qué puede cambiar tu vida? La oración. Amén. ¿Cuándo debemos orar? Orar sin cesar. No pares de orar. Amén. Tienes tu incensario, puedes estar ahí. ¿Pero qué necesitas para entrar al lugar santo? Santificarme. ¿Y qué necesito? Pedirle perdón. ¿Por qué? Por mis pecados. Si yo pido perdón por mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y nos limpia de todo pecado? ¿Qué hace un sacerdote? Primero le pide perdón por sus pecados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, cuando vamos a orar, pedir perdón por los pecados de uno y decir ahora sí, Señor, ya limpio, déjame interceder por todos los que tengo que interceder. Yo siempre mi oración es primero, Señor, perdóname mis pecados. Porque hay unos conscientes, otros inconscientes, Señor, y sé que peco contra ti. Y pides misericordia. Y su misericordia cada cuando es nueva, cada mañana. Amén. ¿Qué debemos hacer? Orar. Cuidar de no murmurar. Cuidar de no murmurar, mis hermanos. Es tan delicado. Nunca hables de una tercera persona. Siempre directo. Hermano, yo veo que estás mal en esto. Hijo, hija, estás mal en esto. La palabra de Dios dice esto. Y ya no estás murmurando. Murmurar es hablar de una tercera persona. Si es que quita de los verbos el él y el ellos. Mejor tú y yo o nosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios siempre es espada, mis hermanos. Dios nos perdone y tenga misericordia y alcancemos a no quedarnos postrados, ¿Tienes algo contra alguien? Díselo. Acércate a él. Amén. ¿No dice que perdonándonos unos a otros nuestros pecados? Que así tenemos que vivir en la iglesia, perdonándonos unos a otros.
Es que vamos a terminar, te invito a que te pongas de pie. Y yo sé que la murmuración es agradable, mis hermanos, no podemos negarlo. Yo sé, mi Dios, que esta lengua, este corazón, pero debemos pedir fortaleza. Debemos pedir fortaleza. Mira, los varones tenemos debilidades, pero las mujeres también, unas más que otras, o sea, pero todos tenemos. Yo lo veo que los varones somos más secos para la murmuración, o sea, está bien. Pero los ojos nos ganan. Nos hacen pecar. El diablo lo sabe. Y pone muchas tentaciones a los varones. Pero la mujer es tentada con la murmuración. Ambos somos tentados. Pero tenemos debilidades. Pero si tú pides a Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y además tenemos la fórmula más maravillosa, mis hermanos, que es crecer. Para que la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos libre de la ley del pecado. Porque lo que era imposible para el mandamiento, que dice Dios, no hagas esto, Dios ya les había dicho la ley, no murmuren. ¿Y por qué murmuraban? Porque lo que es imposible para la ley, lo que es imposible para el mandamiento, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado en la carne. Y la ley del Espíritu de vida que tenemos, si esta ley la hacemos fortalecer, va a terminar con esa debilidad. Todos tenemos cosas buenas, pero tenemos cosas malas. Y tenemos que terminar con las malas. Amén. Si es que cierra tus ojos y dile, Señor, ayúdame. Cierra tus ojos. Dice, Señor, yo tengo cosas buenas y cosas malas. Tengo utensilios de oro y de plata. Pero también tengo utensilios de madera, de heno, que no te sirven, Señor. Ayúdame, Señor, a que todo lo que le pasó al pueblo de Israel, que quedaron postrados, Señor, que me estás mostrando ahí en 1 Corintios 10, Señor, yo no caiga en ellos, Señor, ayúdame, porque todas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no murmuremos, no idolatremos, ni codiciemos. Dile, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Sígueme edificando, Padre. Sígueme transformando, Señor. Sígueme cambiando, Señor. Para que ya no haga las cosas por mandamiento, sino porque me vuelves ese árbol de amor, de gozo, de paz, de tu voluntad. Pídele a Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Los varones decir, ayúdame con mis ojos, Señor. Ayúdame con mi boca, Señor, que no salga ninguna palabra obscena de mi boca, Señor. Ayúdame con mis oídos a no oír lo que no deba de oír, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo ruego, Señor. Ayúdame, Señor. Quita de mí mis debilidades, Señor. Quita de mí todas artimañas que me venden mi corazón, Señor. Ayúdame a ser como tú, Padre. Ayúdame, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Toma ahí tu lugar, mi